Leyendas del barrio. Historias que inspiran. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Leyendas del Barrio? Para mí es un gusto saludarlas y saludarlos una vez más aquí en su podcast favorito. Decirles que en Leyendas del Barrio hay historias que inspiran no solamente a los poblanos, a las poblanas, sino a todos los mexicanos. El día de hoy me complace, de verdad que ustedes dirán, oye, es que has dicho en otras ocasiones que tienes una invitada, un invitado de lujo, pero en esta ocasión quiero llamarle a este capítulo un capítulo especial. Porque si bien es cierto que hemos tenido pues leyendas del barrio en muchos de los ámbitos, hoy tenemos una leyenda del barrio, una auténtica leyenda del barrio, que se ha destacado en el deporte ráfaga, en el baloncesto, en el básquetbol, como pocos poblanos y como pocos mexicanos. Le doy la bienvenida y le agradezco que haya aceptado esta invitación al maestro Samuel Campis Espinal. Maestro, hola. Muchas gracias por aceptar la invitación y poder platicar en pues tu casa y tu podcast, Leyendas del Barrio. Muchas gracias, Carlos. Y si te presentas, maestro. Sí, en Atencingo, Puebla, que es un ingenio azucarero de una tradición basquetbolera de hace muchos años. El ingenio. El ingenio Okay. tenía equipos que pues apoyaba para jugar ahí en Atencingo y salir a jugar aquí en Puebla, Muy bien. en Cuautla, en otras partes, ¿no? Cercanas. Perdón, maestro, hacían su selección como tal. Claro. Y bueno, yo era muy pequeño cuando esto pasaba, ¿no? Muy bien. Pues yo tendría 7, 8 años cuando iba a ver jugar a los pingüinos. Los pingüinos del ingenio de Atencingo. Del ingenio de Atencingo, ahí en la cancha San Pedro, que era una cancha pues que estaba muy cerca de tu casa. Muchas gracias. Y pues los iba a ver jugar. A los 9 años yo empiezo a practicar el básquetbol. En esa misma cancha. En esa misma cancha. Donde entrenaban los pingüinos. Claro. Imitando a muchos de ellos en cómo botar la pelota, cómo tirar la canasta y en cómo defender. En fin. Aprendiendo los fundamentos del básquetbol. Oiga, maestro, entonces ustedes son de la región de Atencingo, municipio de Chietla, en la Mixteca poblana. Sí. Y su familia es de allá también. Mi familia son de allá. Sí, ahí nació mi mamá. Mi papá nació en La Galarza. Ajá. Que está antes de llegar a Izúcar de Matamoros, yendo de Puebla a Izúcar. Sí, claro. Ahí donde estaba la Bacardí. Era famoso, ahí la famosa Bacardí. Oye, ¿y quién era, en este sentido, con este equipo, esta selección del ingenio de Atencingo, los pingüinos, recordando su infancia? ¿Quién era su ídolo, su estrella ahí en los pingüinos? ¿Se acuerda? Pues no recuerdo realmente a uno en especial. Ajá. Me gustaba cómo jugaba el equipo. Y bueno, aprendí también, ¿no? Que pues teníamos juegos buenos, malos y regulares, ¿no? Ese fue su primer toque con el básquetbol. Ver a los pingüinos, Sí. entrenar y todo ello. Sí. Y ahí decidió que ese iba a ser su deporte predilecto. ¿O practicó algún otro deporte? Practiqué casi todos los deportes. ¿Sí? ¿En qué etapa? Más o menos, ¿en qué edades? No, fue posterior. Bueno, el básquetbol fue primero. A los 9 años
porque pues tu casa estaba muy cerca del parque infantil, tenía a mano derecha la escuela, artículo 123, y a mano izquierda la cancha San Pedro. Entonces yo iba de mi casa a la escuela y de la escuela a la cancha, y ahí me pasaba buen rato hasta que me llamaban mis papás para comer y para hacer la tarea. Para hacer la tarea, ¿no? Entonces fue maravillosa esa época. Sí, posteriormente jugué varios deportes, hice atletismo, jugué voleibol, pues intenté jugar béisbol. Muy bien. También. Pues es una zona beisbolera también. Sí, cómo no, de grandes jugadores. Sí. Y bueno, pues fue el básquetbol el que elegí, porque además me divertía mucho. Poco a poco fui creciendo y conociendo mucho más del básquetbol, y lo fui queriendo. Intentaba conocer más del básquetbol, ¿no? ¿Qué tuvo que pasarle, qué tuvo que lograr, qué tuvo que hacer Samuel Campis para poder llegar a ser seleccionado nacional? Mira, primero yo jugué infantiles y juveniles con Puebla. Ah, ok. Con Puebla, muchos entrenadores de aquí, como Lalo Dueñas. Claro. Y otros entrenadores más que tuve en juveniles, pues me dieron la oportunidad de crecer en el básquetbol. Y bueno, referías cómo llegar a la selección nacional. Pues primero jugué ahí, la secundaria la fui a hacer al centro escolar Presidente Lázaro Cárdenas, de Izúcar. En Izúcar de Matamoros. Claro, claro. Y seguí jugando básquetbol y voleibol a la vez, porque eran los deportes que más destacaban en los intercentros. ¿Y logró ser campeón? Sí, claro que sí. De los intercentros. De los intercentros siempre fuimos, bueno, durante la secundaria, pues los 3 años fuimos campeones. ¿Y en la prepa dónde la estudió, maestro? Para eso te iba a contar ahorita. Juego unos juveniles en Jalapa, Veracruz. Ah, muy bien. Y ahí el entrenador de la UNAM, el profesor Prado, José Luis Prado, se me acerca y me dice: oye, Samuel, quisiera ofrecerte una beca. Sé que acabas de terminar la secundaria para estudiar la prepa en México. Y bueno, tener la oportunidad de participar con el equipo de básquetbol de la UNAM. Ah, ok. ¿Pero a nivel prepa o a nivel universidad? A nivel universidad. Aún siendo estudiante de preparatoria. Aún siendo estudiante de preparatoria. Sí. Bueno, jugué en la prepa y fuimos campeones interprepas. Y entonces yo estaba jugando ya con el equipo de la UNAM, con el equipo mayor. Nos vamos al campeonato nacional en 69, que se realizó en Tijuana, Baja California. Y ahí juego yo muy bien, y entonces me llaman a la selección nacional. ¿Todavía estaba usted en prepa? Todavía estaba en la prepa. Ok. Sí, todavía estaba en la prepa. Y pues para mí fue algo maravilloso, algo que desconocía, algo que... ¿Qué edad tenía usted aproximadamente? Tenía 18 años. ¿Quién lo convoca? ¿Recuerda usted? La Federación Mexicana de Básquetbol estaba como presidente el profesor Juan Manso.
¿Y quién era el coach? El coach en aquel tiempo era Gustavo Saggianti. ¿De dónde es su apellido? Y Lester Lane, creo que es italiano, Saggianti, el apellido. Y Lester. Y Lester Lane tenían la selección que había jugado en 68. ¿Qué año llega a la selección nacional entonces? En 69. Pasando las Olimpiadas del 68, llega usted en el 69. Sí, exacto. ¿Y de ahí qué tiempo fue seleccionado nacional? Hasta 83. Tuve oportunidad de participar en 3 preolímpicos para la Olimpiada de Múnich, en Augsburg. Ahí nos eliminó España en el último juego. Luego jugué el de 1976 en Hamilton. Ahí calificamos y jugamos la Olimpiada de Montreal, Canadá. Y el último en el que participé... Esa fue la del 76. Esa fue la del 76. ¿Y después? Y después, en 1980, la Federación Internacional, la FIBA, decide que iban a ser preolímpicos en América, en Europa, en Asia y en Oceanía. Entonces... En cada continente. En cada continente. Y vamos a Puerto Rico, fue sede de ese preolímpico. Y quedamos en 4º lugar. Para la Olimpiada del 80. Para la Olimpiada del 80, que fue en Rusia. Y sí te acordarás que en aquel tiempo hubo un boicot de los Estados Unidos a la Olimpiada de... todavía era la URSS. Todavía era la URSS. Es verdad. Y entonces varios países pues se unen a los Estados Unidos, entre ellos Canadá, Puerto Rico, que era parte de los Estados Unidos. Claro. México no. México no. Ok. No, pero el presidente del Comité Olímpico Mexicano, en aquel tiempo, Mario Vázquez Raña. Sí, fue muchos años. Muchos años. Sí, claro. Él dijo, no, pues si no calificaron, no van. No vamos a ir de relleno y no fuimos. Maestro, y durante esa época de 12, 13 años como seleccionado nacional, decía usted que tuvo varias generaciones de seleccionados nacionales. Sí. Que los vio a unos ya en su última etapa. Exacto. Y a otros en su etapa de inicio. Exacto. ¿A cuáles recuerda así muchos de ellos son emblemáticos del básquetbol mexicano, pero cuáles recuerda usted así? Mira, te voy a comentar, por ejemplo, de la Olimpiada del 68, recuerdo a todos. Y yo jugué con todos ellos. Yo llego a la selección nacional y nos vamos a una gira. ¿Algunos nombres? Te los voy a comentar. Era Óscar Asiain, el Caballo Heredia, Rafael Heredia, el Avión Arellano, la Aguja Quintanar, Arturo Guerrero, Fernando Tiscareño, Alejandro Guzmán, Antonio Ayala, Chiquis Grajeda, John Hatch, todos ellos fueron de la Olimpiada del 68. Y es curioso, fíjate que muchas personas a mí me recuerdan con esa selección y yo no formé parte de la selección del 68. O sea, le han dicho que usted fue olímpico del 68. Olímpico del 68. Pero no, la verdad es que me hubiera encantado porque... ¿Qué lugar tuvo México en el 68? 5º lugar. Pero mira, te voy a comentar, por ejemplo, de los buenos lugares que hemos logrado en el básquetbol olímpico. En la Olimpiada de Berlín en 1936 se logró el 3er lugar. Fuimos medalla de bronce.
Medalla de bronce. Medalla de bronce. ¿Y qué basquetbolistas recuerda leyendo tal vez de ahí? Iban los Borja, había algunos mexicoamericanos, Skousen, bueno, y algunos otros, ¿no? De Chihuahua, de Colonia Juárez, que pues fueron atletas de aquel tiempo que iniciaban con el básquetbol a nivel internacional. En Berlín. En Berlín. Y después de ahí, bueno, ya ahí de la selección sale usted más o menos en el 83, ¿verdad? Sí. Pero durante esa etapa, como seleccionado nacional, usted también tuvo una etapa de jugador universitario y de jugador, entiendo yo, de jugador profesional. Sí. Que antes, para los que son basquetbolistas y hoy siguen la LNBP, no existía la LNBP. No. ¿Cómo era el tema de ser profesional en esa época? Bueno, primero, platíquenos cómo fue su etapa de universitario, que al mismo tiempo era usted seleccionado nacional. ¿Cómo la vivió? Bien, realmente a mí me atrapó la selección nacional. Nosotros hicimos muchas giras. ¿Ya no jugaba universitario? Ya no jugué. Okay. Ya no jugué universitarios. A mí me atrapó. ¿Pero pertenecía usted a la UNAM? Sí. ¿En universidad? En universidad. Ok. Hice la prepa y quise estudiar una carrera en la UNAM, pero pues me atrapó la selección nacional y nos fuimos de giras, hicimos muchas giras. Yo tuve la oportunidad de jugar 6 años continuamente en los torneos en Brasil. Jugamos los preolímpicos, jugamos muchos torneos en Estados Unidos. ¿Cuántos países le vienen a la mente haber visitado como seleccionado nacional? Pues de América conozco todo América. ¿Como seleccionado nacional? Como seleccionado nacional. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué privilegio, maestro! Sí, cómo no. De Europa algunos. Por ejemplo. Me perdí también algunas giras. Por ejemplo, yo no fui a China, no fui a Rusia, porque estaba haciendo mi curso de entrenador, que se llama Solidaridad Olímpica en el Comité Olímpico Mexicano. Posteriormente tuve la oportunidad de asistir a muchas clínicas. Hice un curso por línea en España para entrenadores de habla hispana, así se llamaba. Y maravilloso. Entonces, pues bueno, fue algo ¿Y en muy Europa importante. qué países estuvo visitando como seleccionado? Alemania, Francia, pues que yo recuerde nada más. ¿Y viajó a algún otro continente, aparte del continente europeo y de conocer toda América? Mira, tuve oportunidad de ir a Australia, pero no pude ir. Estaba lastimado de un tobillo y decidí no asistir. Muy bien. Me perdí la gira China, también importante. Me perdí la gira Europa por el curso. Sí, dice que se perdió también de Rusia. Sí. Sí, claro. Y bueno, yo me estaba preparando como entrenador. Pero sí hablamos de decenas de países que tuvo la oportunidad de conocer como seleccionado nacional. Claro. No, pues la verdad, qué privilegio. Sí. Digo, es un honor que esté usted aquí en Leyendas del Barrio, maestro. Porque estas historias inspiran a los jóvenes, a los ya no tan jóvenes, a seguir adelante, ¿no? Sí. Porque, pues al final, escuchándolo a usted, uno sabe que con ciertos elementos, que con la constancia, la disciplina, todo de lo que usted ahorita nos va a seguir platicando, pues se puede lograr las cosas, ¿no?
Hace un rato le decía que antes, porque lo sabemos, los que nos gusta el básquetbol, no existía como tal una LNBP. ¿Cómo se llamaba en esa época la liga profesional en México? La liga profesional en México nace en 1970 Ok. y se llamaba Circuito Mexicano de Básquetbol. ¿Cimeba? Éramos Cimeba, Ajá, era el Cimeba. el Cimeba. Y éramos 6 equipos los que iniciamos En el país. en el país. ¿Y de dónde eran esos equipos? Estaba San Luis Potosí, estaba Aguascalientes, estaba León, que fue con el que yo jugué. Ujú. Había un equipo en el Distrito Federal, o 2 equipos en el Distrito Federal, y un equipo en La Laguna, Mm. sí, en Torreón. ¿Con qué otros equipos más jugó profesional? Jugué con Aguascalientes, Panteras de Aguascalientes. Jugué con Hermosillo en la Liga del Pacífico. Había una liga del Pacífico. Sí, empezó también a haber varias ligas Claro. profesionales. Maestro, ¿y cuándo se retira usted del básquetbol como jugador? Mira, yo tuve problemas con una rodilla, con la rodilla derecha. Ahora tengo prótesis de rodilla, pero en aquel tiempo, y te voy a platicar, en un juego contra Santos de San Luis, en San Luis, yo voy a hacer una canasta al aro y un jugador americano trata de bloquearme el tiro. Y cuando caigo sobre el pie de él y entonces se me rota la rótula. Y me tienen que operar. Me recuperé rápido y bien, pero posteriormente en 77, en el Nacional, en Nogales, Sonora, me vuelvo a lastimar la rodilla. ¿Y se vuelve a operar? Y me vuelvo a operar. Y me costó mucho más trabajo recuperarme. Ok. Y entonces dije, bueno, pues tampoco es bueno estar jugando así. Claro. Pues ya era tiempo de retirarme. No me costó ningún trabajo retirarme, porque había tomado la decisión de ser entrenador. ¿Pero en qué año entonces se retira ya? Del básquetbol. En Sí, 83, como jugador. En el 83 se retira del básquetbol. Sí, sí. Ok. Y empieza su carrera como entrenador. Como entrenador, sí. En el 83. Sí. Y dentro de lo que es su carrera como entrenador, ¿cuáles logros son los que más destaca usted que recuerde, tanto a nivel universitario como a nivel profesional? Mira, tuve logros importantes. Por ejemplo, dirigí colegial también. Estuve en UPAEP. Estuvo en UPAEP. Estuve en UPAEP de 1986 a 91. Ok. Y fuimos campeones 3 veces. Nacionales. Nacionales. Fuimos campeones nacionales en 3 ocasiones. Posteriormente estuve en la Universidad Interamericana. Tuve la oportunidad de subir al equipo de segunda división a primera división. Y jugamos un Final Four en Chihuahua y quedamos en 3er lugar. También jugamos la LINAVE, que era la liga estudiantil. Sí. Con la Inter. Con la Inter. ¿Y cómo quedaron? Bien, quedamos entre los 3 primeros lugares, pero ahí debía destacar a Omar Flores, un jugador extraordinario, alto, 2 metros,
que hacía muchos puntos, buen jugador, aprendió muy bien a moverse en el área. Lo invitaron a la selección nacional, pero pues no quiso ir. No quiso. Él tenía otros planes y bueno, muy respetable. Y tampoco jugó este señor, ahora señor. Ahora señor. Tampoco jugó profesional. No. Fíjese. No, jugó únicamente en la universidad. En la universidad. Fíjese. Bueno. Sí. Y muy bien, muy bien. Tuvo, bueno, en aquel tiempo nosotros visitábamos a la Universidad Nicolaita en Michoacán, a la Universidad de Guanajuato, que eran parte de la Liga Estudiantil. De la LINAVE. De la LINAVE. Sí, cómo no. Y él jugó extraordinariamente bien. En esa etapa como coach, que recuerde usted, ¿cuántos o algunos seleccionados nacionales tuvo usted que haya usted coacheado en esa etapa universitaria? ¿Llegó a dirigir también a nivel profesional? Sí, a nivel profesional sí. Tuve varios. En Aguascalientes, por ejemplo, Jorge Guillén, que fue un destacado jugador. Dirigía Peri Mesa, a Chema Medina. Pues dirigía varios. A Tavo Robles. ¿Él fue seleccionado nacional? Sí, cómo no. ¿Y dónde lo dirigió usted a él? A él lo dirigí en Aguascalientes. Muy bien. Sí, a varios los dirigí. Y bien, realmente, con mucha disposición para el trabajo. Supe que usted no sé si como coach, instauró la primera escuela, llamémosle, de formación infantil, o ¿cómo le llamaban? Sí. En el Instituto Mexicano Madero. Sí. ¿Cómo le llamaban? Escuela de minibásquet. Fue bueno, era una academia de minibásquet, realmente. La primera del país. Del país. 2 años después, yo todavía tenía el interés de dirigir profesional y me fui otra vez a dirigir profesional a Zacatecas. Muy bien. Dirigí a Zacatecas 2 años. Parte del gran currículum que tiene usted como jugador y como entrenador de básquetbol. Sí. También dirigió al TEC de Monterrey. Ya al TEC de Monterrey, Campus Toluca. Campus Toluca. ¿Qué viene para el maestro Campis? Pues ya no sé, dentro del básquetbol, pues realmente es un poco difícil porque quiero mucho el básquetbol. ¿Cómo no? Me retiré del básquetbol. No tuve oportunidad de disfrutar mucho a mis hijos. O sea, ya se retiró. Ya me retiré completamente del básquet. Caray. Ahora he jugado últimamente con los adultos mayores. Ok. Sí, pero ya el doctor me pidió que no vuelva a jugar por la cuestión de la rodilla. prótesis. ¿Qué mensaje les daría a aquellos, y vamos a decirlo esta vez muy acotado, a aquellos jóvenes, a aquellas jóvenes que quieran destacar en el deporte? Primero les diría que sean valientes, que se esfuercen y bueno, que todos los sueños, todos se cumplen. Cuando nos esforzamos, porque no todo es miel sobre hojuelas. Claro. A veces sufrimos lesiones en el deporte. Claro. Tenemos decepciones. Claro. Pero si seguimos adelante, si nos esforzamos, si siempre creemos
que nuestros sueños se pueden realizar, los vamos a lograr. Ahora bien, también es importante divertirse. A mí siempre me divirtió el básquetbol. Y incluso cuando tuvimos juegos difíciles, también recuerdo juegos importantes de internacionales, por ejemplo. Recuerdo un juego contra Polonia en el que se estaba terminando el tiempo y yo hice un tiro de media cancha y lo encesté. Entonces, pues para mí fue maravilloso. Ganaron el partido con ese tiro. Y pues fue maravilloso, ¿no? Y no lo creía. El deporte nos enseña que debemos conocer y que también nos prepara para la vida. El básquetbol, se los dije a todos mis alumnos, el básquetbol los prepara para la vida. Y bueno, también me dio oportunidad de tener muchos amigos en diferentes partes del mundo. Tengo amigos en muchas partes del mundo y pues voy a mencionar a alguien que, por ejemplo, me habla de Australia, ¿no, amor? Y pues es maravilloso. No tiene fronteras el deporte. No tiene fronteras. Es el real. deporte no tiene fronteras. Pues maestro, lamentablemente ahora sí nos vamos despidiendo de esta entrevista, maestro Samuel Campis Espinal, orgullosamente de la Mixteca poblana, orgullosamente poblano, mexicano. Sí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación Gracias a a esta ti, Carlos. entrevista. Es un Gracias honor para a ti, nosotros Muchas gracias. poder escucharlo. Y ya escucharon, amigas y amigos, principalmente a los jóvenes, a los niños. Sean valientes, sean constantes, sean disciplinados. Sí. Llegar a su sueño de ser profesionales, de ser los mejores en el deporte, no es miel sobre hojuelas, como lo dijo el maestro Campis, pero a pesar de ello, es deporte. En el deporte hay que divertirse. Amigas y amigos de Leyendas del Barrio, pues como siempre, muchas gracias por ver su podcast favorito. Aquí estamos esperando a más invitadas, a más invitados. Recomiéndennos también a aquellas mujeres y hombres que han dejado un legado para la humanidad, que están dejando huella, un legado para la humanidad, que sean historias que inspiren a los demás. Muchas gracias y hasta pronto. Leyendas del Barrio.